La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy me encuentro en el PRD platicando ni más ni menos que con el presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila. Don Ángel, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Gracias, Juanma, por darme la oportunidad de poder platicar contigo y con todo tu auditorio. Pues la primera pregunta obligada de este programa, ¿quién es Ángel Ávila? Bueno, Ángel Ávila actualmente es el presidente del Consejo Nacional del PRD. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la orgullosa UNAM. Fui dirigente nacional de los jóvenes del PRD hace ya algunos años, cuando uno andaba en esas lides de las juventudes. Me tocó ser secretario particular del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en su momento. Y quiero decirte que mi carrera política empezó cuando era brigadista del Sol, en 1997, en la Ciudad de México, cuando ganamos la jefatura de gobierno por primera vez con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es Ángel Clemente Ávila. Estoy casado, felizmente casado, con mi esposa Alejandra Montserrat Ramírez Espinosa, y tengo una bebita de 3 años. Entonces, ese es Ángel Ávila. Presidente, ¿por qué convertirse en servidor público? Pues comentarte que desde el ámbito familiar el tema de la política siempre nos ha interesado. Mi padre formó parte en sus juventudes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Estuvo 4 años preso en la cárcel de Lecumberri. Y mi madre también siempre en la lucha sindical. Se conocieron ellos en la cárcel porque mi madre iba a ver a sus primos que también participaban en el movimiento guerrillero y que estaban detenidos en esa época en Lecumberri. Mi padre, que es de Sonora, difícilmente podía venir la familia de Sonora porque son de escasos recursos. Y entonces aquí se conocieron mi mamá y mi papá, y cuando salieron de la cárcel con la amnistía de Jesús Reyes Heroles y de López Portillo en 1976, se casaron. Después vine yo, y creo yo que ese es como lo que más me ha llamado la atención en términos de la lucha política. Entré a la preparatoria, en la preparatoria número 3, participé en la huelga de la UNAM, y después entré a Ciencias Políticas. Y entonces creo que en este tema de poder estar en los asuntos públicos, de cómo resolver los problemas del país o poner su granito de arena, creo que uno se mete a esto porque cree que las cosas no están bien. Tú ves un México que no avanza, que no hay oportunidades para los jóvenes, que hay desempleo, que hay mucha inseguridad, que hay mucha marginación, y entonces tú entras en una contradicción de qué puedes hacer para que esto cambie, porque no te gusta el país en el que vives. Y creo yo que esa es la principal motivación por la cual yo empiezo a militar en el PRD, y bueno, aquí seguimos trabajando por lograr gobiernos de izquierda. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, ¿algún padrino político? Bueno, no, fíjate que a mí me ha tocado trabajar con varios personajes importantes dentro de la estructura del PRD, con el presidente nacional Jesús Zambrano, con el coordinador ahora de la Expresión Nueva Izquierda, Jesús Ortega. He podido trabajar con Carlos Navarrete, con Guadalupe Acosta Naranjo, con varios personajes, con la maestra Hortensia Aragón. Es decir, el PRD es un espacio muy colectivo, muy abierto, y creo yo que hemos podido participar con varios de ellos. En algún momento, en 2006, me tocó trabajar muy de cerca con Horacio Duarte, que ahora es el presidente del PRD en Morena, en el Estado de México. Es decir, he logrado estar afortunadamente con personajes políticos de la política en general, y eso creo que nos ha dado mucha experiencia para esto. ¿Por qué afiliarse al PRD? ¿Por qué afiliarse al PRD? Porque creo que somos una opción de centro-izquierda, una opción de una izquierda responsable que tiene proyecto para el país, una opción que se construye en colectivo. Creo que somos el partido político que ha dado resultados como gobierno. Hemos gobernado la Ciudad de México durante muchos años y ha habido un gran avance en materia de derechos humanos y de políticas públicas. Gobernamos actualmente otros estados de la República, Michoacán o Morelos, donde se hacen esfuerzos porque los jóvenes universitarios tengan una beca, tengan mejores oportunidades para estudiar. Creo yo que el PRD es esta opción colectiva en donde
se construye un proyecto para todos, donde no cuenta la voz de un solo caudillo. Creo que eso es lo que nos diferencia del PRI, en donde lo que cuenta es la voz del presidente, y es lo que nos diferencia de Morena, en donde un solo caudillo es el que define el rumbo y el futuro político de muchos de los militantes de Morena. Creo yo que en el PRD somos un espacio abierto, con un debate horizontal, a veces demasiado explícito en los medios de comunicación, pero finalmente creo que es un espacio de libertad, en donde tú como militante puedes exponer lo que tú percibes. En los partidos políticos que te he mencionado, como Morena o el PRI, estar en contra de la decisión del caudillo, pues es estar excluido de las decisiones, y en el PRD no es así. Pues conozcamos mejor al presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té? Café. Personaje histórico favorito. Personaje histórico, Morelos. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué le gustaría aprender? Inglés. País favorito. México. Comida favorita. Enchiladas. Dulce o salado. Dulce. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia? En busca de Klingsor. ¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más presente? Un viaje a Acapulco con mi mamá. Su tesoro más preciado. Mi familia. ¿Qué prefiere, la prensa escrita, la radio o la televisión? Las tres. Muy bien, color favorito. El rojo. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿A qué político mexicano vivo admira? Ay, es una pregunta interesante. Vivo. Vivo. Creo yo que Jesús Zambrano. Muy bien, ¿que no sea de su partido? Que no sea mi partido. Político mexicano. Es una excelente pregunta. ¿Quién podrá ser? Arturo Núñez. Muy bien, ¿animal preferido? Leopardo. ¿Acción o comedia? Comedia. Y ya para terminar este bloque, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, ¿qué música le gusta escuchar? Fíjate que soy variado, me gusta desde el rock hasta la banda. Soy muy versátil en eso y disfruto en general todos los sentidos musicales. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, tengo el gusto de que me siga acompañando el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila. Presidente, muchísimas gracias por seguir aquí. Juanma, estoy a tus órdenes, está muy bueno el programa. Oiga, presidente, antes de empezar a platicar acerca de lo que va a venir el día de hoy, el 16 de julio, para el Consejo Nacional, su nueva elección para presidente, ¿por qué no nos explica cuál es la diferencia entre el CEN y el Consejo Nacional? Porque muchas veces en los espacios informativos que a usted le digo presidente vía telefónica me dicen, oye, pero el presidente es Agustín Basabe o ahora la presidenta interina Beatriz Mojica. ¿Por qué no nos explica un poco la diferencia entre el Comité Ejecutivo y el Consejo Nacional? Por supuesto. El Consejo Nacional es el máximo órgano del PRD entre Congreso Nacional y Congreso Nacional. El PRD tiene cada 3 años un Congreso Nacional donde vienen alrededor de 1,200 congresistas perredistas de todo el país. Esa es la máxima instancia del partido, digamos, una instancia colegiada, muy grande y muy amplia. Ese Congreso Nacional, digamos que se reúne cada 3 años, le sigue en orden jerárquico el Consejo Nacional. Correcto. El Consejo Nacional lo integran alrededor de 408 consejeros nacionales que son electos en una votación estado por estado de manera proporcional a través de lemas y sublemas dentro de los equipos políticos del PRD. Cuando yo digo que el PRD es uno de los partidos políticos más democráticos es por eso, porque cada votación que saque alguna expresión política en algún estado se va a ver reflejada en proporcionalidad pura en ese Consejo Nacional. Ese Consejo Nacional es amplio, es plural, hay muchas voces y entre todas logramos decidir cuáles son las líneas políticas estratégicas del PRD. Ese Consejo Nacional tiene una mesa que es la que lleva los trabajos de este máximo órgano del partido. La mesa directiva del Consejo Nacional tiene un presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. A mí me toca presidir el Consejo Nacional. Yo fui electo por ese órgano máximo de 400 consejeros nacionales. Ese Consejo Nacional de 400 es el que elige al Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional le rinde cuentas al Consejo Nacional. Correcto. Y este Comité Ejecutivo Nacional es el que integra las carteras, las 23 carteras que tiene el PRD, y digamos que es el órgano
que se encarga de la operación política del partido. Tenemos carteras que se encargan de la organización electoral, de asuntos legislativos, de asuntos de la diversidad, de las relaciones exteriores, y hay un responsable en cada una de estas carteras. Presidente, pues ahora sí hay que hablar. El Consejo Nacional en esta ocasión se va a dedicar a organizar la elección del próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuál va a ser el proceso el día de hoy? El día de hoy pasa que este Consejo Nacional como máximo órgano tiene la capacidad de elegir, como tú ya bien lo dices, al presidente, al secretario general y a la dirección del partido. Correcto. Por eso es tan importante esta figura de ser presidente de este Consejo Nacional. A la renuncia de nuestro compañero Agustín Basabe, hay una designación que tiene que ser este máximo órgano. Para ello, instalamos hace 15 días este Consejo Nacional, decretamos un receso para lograr una ruta política de acuerdo y de unidad dentro del PRD. Lo que puede suceder el día de hoy, Juanma, es que la mesa directiva, cuando reinstalemos el Consejo Nacional, reciba las inscripciones de quien quiera ser el próximo presidente del PRD. Para ello debe de cumplir con ciertos requisitos en el estatuto, estar afiliado al PRD, haber tenido un cargo de elección popular, tener el respaldo de por lo menos el 25% de los consejeros nacionales, etc. Hay una serie de candados. Claro. Se presentan a la mesa directiva, queda un plazo de alrededor de 1 hora generalmente, y después se somete a votación de los consejeros nacionales. Por eso digo que somos muy democráticos. Cada consejero nacional tiene que pararse al frente y decidir por un voto nominativo, es decir, voto a voz, uno por uno de los 400, qué candidato, dependiendo de quién se haya inscrito, es el presidente de su elección. Y el candidato electo solo podrá ganar si logra las 2/3 partes de la aprobación de todos estos consejeros nacionales. Es decir, es un proceso, pudiera parecer tortuoso, pero es un proceso muy democrático, donde consejero por consejero en su autonomía política va a decidir qué opción quiere que le gobierne, digamos, al PRD durante el próximo año. Entonces, a veces son sesiones largas y maratónicas en el PRD, pero es muy importante porque se elige de manera democrática. Acabo de ver cómo se eligió el PRI esta misma semana, Juanma, y el presidente decidió que fuera el señor Ochoa, y creo que en una sesión de media hora y su discurso de media hora se acabó. No le preguntaron a los consejeros, no le preguntaron a la militancia, no le preguntaron a nadie. Y en el PRD somos todo lo contrario. Hay un proceso abierto, democrático, de discusión, y al final hay una votación, y cada quien tiene que lograr ese consenso, porque evidentemente un presidente de un partido político que tenga las 2/3 partes del máximo órgano del partido, pues evidentemente que es un presidente con legitimidad, algo que no puede decir el actual presidente del PRI ahorita, por ejemplo. Claro. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, ¿cómo mantener el orden en este consejo? Ya veíamos hace 15 días, como bien lo acaba de decir, pues los medios de comunicación, la opinión pública en general, pensábamos que ese día ya se iba a elegir al próximo presidente, pero no fue así, fue el receso. ¿Cómo mantener el orden hoy 16 de julio? El orden en general, pues hay un acuerdo, creo yo, hay una gran responsabilidad de los consejeros nacionales. Creo yo, y te lo digo sin ánimo de echarse, como dicen, el guayabazo, hemos tenido una conducción de la mesa muy abierta. El PRD siempre se ha caracterizado por tener procesos deliberativos muy importantes y de mucha participación de los consejeros, y creo yo que la clave para mantener el orden dentro del Consejo Nacional, que ni siquiera es un orden, es una conducción, es que cualquier consejero que quiera hacer uso de la voz tiene derecho a hacerlo. De acuerdo. Porque el simple hecho de estar dentro del Consejo Nacional implica que es un cuadro militante importante en su región, en su estado, en su territorio. Es un consejero nacional que ganó ese derecho por votación de todos los militantes del PRD, y eso le da un derecho a participar en el Consejo Nacional. Entonces, el mantener el orden implica respetar ese derecho de los consejeros, y creo yo que es como logras mantener una conducción adecuada, cuando todo el mundo sabe que puede expresar lo que se quiera, porque son consejos abiertos donde no hay línea de por medio. Presidente, hay que futurear un minuto, si me lo permite. Si se elige el día de hoy el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, del Sol Azteca, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso? Si se elige el día de hoy, estaríamos hablando que tendría que lograr las 2/3 partes, y eso le diera una legitimidad extraordinaria. Tendríamos un presidente fuerte para poder enfrentar el proceso electoral del 2017. ¿Qué tendríamos que hacer? Este presidente o presidenta tendría ya que inmediatamente
construir esta ruta de generar acuerdos con organizaciones sociales, con organizaciones civiles, con partidos políticos de la izquierda, más allá de la izquierda, para construir agendas políticas y ciudadanas que permitan que los electores en los próximos elecciones, el 2017, por lo menos el Estado de México, Veracruz, Coahuila, y me falta uno más, ellos poder construir estas agendas ciudadanas para formar polos de oposición que nos permitan ganar las elecciones. Este presidente tendría que fijar posiciones sobre los temas que están actualmente, el tema de la reforma educativa, ¿no? La posición del PRD es: la reforma educativa está fallando en su implementación y tiene que reformularse. Hoy ya lo dijo, o lo dijo hace unos días, el presidente de Morena siguió la misma línea del PRD en el sentido de que tiene que reformarse y no derogarse esta reforma. El presidente del partido tiene que fijar posición con los grupos parlamentarios, tiene que ir a los comités estatales, tiene que reconstruir esta identidad del PRD. Es decir, el próximo presidente o presidenta nacional del PRD tiene tareas muy importantes al frente, pero lo más importante es que le dé credibilidad al PRD, más de la que creo yo que debemos crecer en eso. Es decir, hay una nueva generación de ciudadanos muy jóvenes que tienen un discurso de la antipolítica de los partidos políticos, donde ven a los partidos políticos como algo viejo, como algo cansado, como algo que solo sirve a las cúpulas de los partidos políticos. Yo creo que habría que ir a debatir con ellos en los espacios que se puedan, donde uno les diga que los partidos políticos son entes públicos que le sirven a las sociedades para la confrontación política. Los partidos políticos son como equipos de fútbol. Es decir, no podríamos tener una sociedad libre y plural si todos le fuéramos al mismo equipo. Claro. Si hubiera un partido oficial, ¿no? Uno le van a las Chivas, otros a los Pumas, otros a la América, otros al Cruz Azul, ¿no? Y a partir de ahí hay competencia política. Y los partidos políticos representamos proyectos políticos diferentes y representamos a una parte de la sociedad, no representamos al todo. Pero los partidos políticos son vehículos de confrontación de ideas, porque si no hubiera partidos políticos estaríamos hablando que la disputa por el poder político en una sociedad estaría desbordada, habría violencia política. Entonces hay que entender y hay que hacer un esfuerzo porque estas nuevas generaciones entiendan que los partidos políticos son vehículos y que si no les gustan los partidos políticos que hay actualmente, que se creen otros. El tema de las candidaturas independientes va un poco en ese sentido. ¿Cómo podemos nosotros darle otras opciones a los ciudadanos? ¿Quién dice que un partido político es bueno o exitoso? Los votos de los ciudadanos. Claro, sí. Lo acabamos de ver en las elecciones pasadas, hace un mes, de que los ciudadanos con su voto premian o castigan a los buenos gobiernos y a los buenos partidos o malos partidos. Es decir, que haya habido tantos cambios en las gubernaturas implica que los gobiernos no estuvieron conformes como se hizo la acción gubernamental y ejercieron su derecho político de cambiar de opción. Creo yo que en el tema de las candidaturas independientes sirven para refrescar el espacio político, pero como dice José Woldenberg, no dejan de ser partidos políticos también, a lo mejor unipersonales. Entonces yo creo que para finalizar esta pregunta, que es muy importante decir, los jóvenes deben acercarse a la política y el reto de los partidos políticos como el del PRD es entender esta nueva generación de jóvenes que ya no crecieron en los 80s como uno. Tengo 35 años, pero hay jóvenes de 18 años que no vivieron el zapatismo, que no vivieron la huelga de la UNAM, que no vivieron la caída del sistema, ¿no? Y que ahora sus condiciones son otras, pero además su forma de relacionarse son otras, el celular, claro, los medios de comunicación, las redes sociales. Y entonces el PRD tiene que transformarse y tiene que evolucionar para estar a la altura de esta comunicación política que, hay que reconocerlo, nos ha fallado. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD. Ya para finalizar esta semana también Andrés Manuel López Obrador fue a un espacio radiofónico y dijo que está dispuesto a platicar con los partidos de izquierda si estos, referente casi a ustedes, al Sol Azteca, si dejan de involucrarse con la mafia del poder, llámese PAN en este caso, ¿están dispuestos a negociar en el Sol Azteca con Andrés Manuel López Obrador? Mira, nosotros tenemos un mandato de nuestro Congreso Nacional donde nuestras alianzas políticas van fundamentalmente a buscar a la visión de la izquierda. Correcto. Eso nos obliga a buscar a todos los partidos políticos. A nosotros no nos queda el saco de que si somos un partido que tiene vínculos con el PRI o con el poder,
Yo no sé a quién se lo dirige Andrés Manuel, pero al PRD no. A lo mejor está hablando de otros partidos políticos, pero nosotros no. Nosotros estamos claro cuál ha sido nuestra posición de oposición en el tema de la reforma energética. Cuando Enrique Peña Nieto vendió a capitales extranjeros nuestra gran riqueza petrolera, si hay un partido político que defendió los recursos naturales del país, se llama el PRD. Si hay un partido político que tomó las tribunas del Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, fue el PRD. Sí, fue el PRD. Si hay un partido que ha dado las batallas porque se respete el voto de los ciudadanos de manera libre, es el PRD. Si hay un partido político que se ha encargado de enfrentar gobiernos corruptos, falta de transparencia, es el PRD. Entonces yo no sé a quién le habla Andrés Manuel. Creo yo que en el PRD, con miras a tener un proyecto nacional, el PRD se puede sentar a la mesa con los partidos políticos que sean necesarios en la construcción de una agenda común para que le vaya bien al país. Nos podríamos sentar con Andrés o con otros partidos políticos sin condicionamientos. No se puede ir a una mesa señalado desde un púlpito diciendo quién está en la mafia del poder, tú sí y tú no y yo soy el puro. Para nada. Aquí tenemos que ver por el bien del país y creo yo que estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo siempre y cuando haya respeto y no haya condicionamientos, porque el PRD tiene una historia propia de muchos años en la izquierda que ha costado vidas para que el PRD pueda seguir siendo hasta ahorita el principal partido de la izquierda. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, muchísimas gracias por platicar unos minutos con nosotros aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos. Juanma, muchas gracias, de verdad te felicito por tu trabajo, un hombre joven en estos espacios, sigue así y estoy cuando se me necesite a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.